Déjenme darle un tono informal a lo que tengo para comentarles. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y déjenme ceñirme a... No sé si decir a la macroeconomía de corto, a la política de corto. Eventualmente, cuando venga el ping-pong, incursionaremos en temas que exceden un poco el marco que yo quiero darle a esto. El marco es un marco con focos de incertidumbre y más allá de todo lo que ocurra alrededor de un acuerdo muy laxo con el fondo, que es lo que más o menos hemos venido suponiendo. Es la primera vez que yo veo un acuerdo con el fondo. El día que el board lo aprueba, ya anuncia que va a ser recalibrado y antes de su primera revisión. O sea, quiero decir, estamos asistiendo a algo insólito, que el gobierno no está pudiendo vender como quisiera, en términos de que va a ir a un acuerdo donde a lo sumo se trata de elongar los vencimientos y punto. Más allá de esta fragilidad que tiene el acuerdo, donde sigo pensando que mejor tenerlo que no tenerlo, pero es irrelevante en términos de cambio de expectativas. El acuerdo con el fondo es el eje en el cual vamos a tener que derivar el contexto. No sabemos por cuánto tiempo ni con cuánto desvío. Cuando digo no sabemos por cuánto tiempo es porque muy probablemente en el 2023, en el medio de una contienda electoral, no tenga mucho sentido tenerlo. Pero como es un acuerdo sui generis también, este no es un acuerdo por plata, este es un acuerdo de rollover. Tiene, a diferencia y como dificultad de un acuerdo con bonistas, que no se hace un canje completo el primer día. Queda sometido a un proceso iterativo de 10 u 11 evaluaciones, donde en cada trimestre, evaluando si se estuvo en línea, se le da el rollover a 10 años con 4 de gracia. No es, dame los 45.000 millones que te lo devuelvo. Entonces, ahí viene esta cuestión que al kirchnerismo mucho no le gusta respecto a que le vengan a revisar los números. Entonces, eso es un poco la idea o el eje en el cual vamos a tener que debatir un contexto. Un contexto que va a tener, en primer lugar, incertidumbre política. ¿Cómo? En primer lugar, incertidumbre política, que no sé si definirla como de incertidumbre política permanente, pero está claro que la alianza o la coalición gobernante tiene un problema de cohesión, donde yo creo que ninguno quería romper, porque el propio kirchnerismo, más allá de la figura del presidente del bloque, que fue Máximo Kirchner, no es que quiere romper. Saben que rompiendo hoy no se sabe qué pasa mañana, la propia vicepresidente. Pero está claro el intento de quedar despegado del acuerdo. Es casi lo que está haciendo el fondo. Cuando el fondo dice, hemos dado el acuerdo, y el acuerdo es lo mejor posible para este periodo, y es el intento de encaminar lo fiscal, monetario y demás, pero debe ser recalibrado y tiene las siguientes amenazas. En las primeras 2 hojas define el acuerdo y en las otras 170 que vienen atrás define los desafíos. Es también el intento de yo no quiero ser el responsable que te empuje, pero quiero quedar despegado del acuerdo. Entonces estamos en un acuerdo de esa característica. Ahora, la incertidumbre política permanente, tengo la impresión de que va a continuar. Ese es el ejercicio, es decir, ¿por qué va a continuar? Bueno, por todo lo que hemos leído a lo largo de todos estos días en términos de desintegración. Y tiene una incertidumbre que yo todavía la definiría de carácter político, aunque lo que voy a decir tiene pátina económica.
que es que en la medida que vaya avanzando el acuerdo, va a ir generando focos propios de incertidumbre de la economía argentina, sujetos a la estacionalidad de las variables de la economía argentina. Porque todo el mundo sabe que las variables fiscales, monetarias, inflacionarias y cambiarias son habitualmente más suaves en el primer semestre que en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque se cobran más impuestos, porque entra la cosecha gruesa, porque la inflación de abril, mayo, junio habitualmente es estacionalmente más baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera ser un acuerdo que va a ir entrando, no sé si llamarlo en zona de turbulencia, pero en zona más picante. A, en el segundo semestre respecto al primero. Y B, decididamente a la salida del 2023. ¿Por qué? Y bueno, porque yo qué sé yo, ahí está Marco. Imagino que en abril del 2023 va a estar dada la contienda o la interna para la PASO y etcétera, 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 etcétera. Quiere decir que el primer punto es la incertidumbre de carácter político que incluye a toda la política argentina, pero una cosa es generar incertidumbre cuando sos el gobierno, otra cosa es generar incertidumbre cuando sos oposición. A lo sumo la oposición tiene incertidumbre sobre su candidato, parece que han aprendido que la ruptura no le conviene a nadie, más allá de que hay que amalgamar también algunas cuestiones dentro de la coalición opositora. Segundo foco de incertidumbre es macroeconómico. ¿Es macroeconómico por qué? Bueno, porque miren, fiscalmente hablando, monetariamente hablando y externamente hablando, hay un conjunto de metas que no lo digo yo, lo dice el propio fondo, ya deben ser recalibradas. Es decir, se han cerrado un conjunto de metas, siempre no quiero perder mi eje conductor, que es, ¿querés el acuerdo o no lo querés? Sí, lo quiero, para no ser paria, para no caerme al precipicio, pero los números fiscales, los números monetarios y los números externos fueron sometidos a una pegatina, y en esto quiero ser claro y contundente, previo a la guerra, donde ya los números muchos no cerraban. Esto cronológicamente arranca desde la conferencia de prensa un viernes del ministro, donde anuncia el acuerdo, hasta la aparición luego de los números. Entonces, fiscalmente estamos frente a una dificultad que va a ser subsanada con algo que voy a decir después, que lo han hecho mayoritariamente los gobiernos y que esta vez no va a ser la excepción, de que va a cerrar con más inflación. Si fuera el viejo Fondo Monetario, mediría nominalmente las metas. Este Fondo Monetario ayornado, en una de esas va a medir en términos de PBI las metas. Cuando uno mide en términos de PBI, cambia la inflación y cambia el PBI. Al agrandar el denominador, tiene capacidad para que se le agrande el numerador. Entonces, aunque no cumpla la meta fiscal, la cumple. ¿Cómo han hecho varios gobiernos anteriormente? Lo mismo monetariamente hablando y lo mismo externamente hablando. Y por supuesto, tiene dilemas macrosociales a futuro, hecho en un escenario a la Bartola, porque el sector privado ha ajustado en la Argentina hace 10 años. Pero bartoleramente hablando, esto no es un ajuste con horizonte, no es un ajuste que diga vale la pena hacerlo, es un ajuste a la Bartola, donde todo al día siguiente está peor. En ese bartoleo, el impacto tarifario, que es un tema que hay que arreglar, es un tema urticante socialmente hablando. El impacto inflacionario es un tema urticante socialmente hablando. Y el ajuste importador, ¿por qué? Bueno, porque el pricing de las importaciones hoy en la Argentina es, dado que conseguí importar, voy a evaluar yo al precio que más o menos se me da la gana. Que lo haya conseguido a 110 pesos es una ventaja que no voy a compartir con nadie en el razonamiento. El tercer foco de incertidumbre es el internacional. Más allá de que hoy ha sido un buen día para este tema, significa que han caído algunos precios que habían picado mucho, todavía no está cerrado,
tampoco está cerrado qué se deriva de todo esto, pero el escenario internacional tenía dos tipos de conflictos. Uno previo a la guerra, que ya venía, que es cómo dirimían los bancos centrales más importantes del mundo su problema de enormes cantidades de dinero en la pandemia, golpes inflacionarios, faltantes de productos por el lado de la oferta, nunca a la Argentina. Hago esta aclaración porque este gobierno, cualquier colectivo le viene bien y dice, mira, lo mismo que nos pasa a nosotros, pero no, quiero aclarar. Venían con sus dilemas donde el que tenía inflación de 3 se le fue al 7. Ese tipo de dilema. Subiendo la tasa, que también es negativa, con una curiosidad que genera confianza, que sube la tasa de corto plazo, pero no la de largo, como si el mercado creyera que solucionan el tema en el corto plazo. Pero bueno, de ahí se dirime un valor del dólar. Piensen que con tasa de interés americana cero, era un dólar que vale 1,10 contra el euro, no 1,50. O sea, la moneda americana es una moneda muy fuerte con tasa de interés al cero. Entonces digo, si la tasa de interés sube, será más fuerte y tipo de cambio fuerte para nuestros países es un problema. En el medio viene la guerra y la guerra genera otro problema. Nosotros somos espectadores de todo esto y básicamente la síntesis de la guerra en términos de Argentina que le genera un costo al precio de la energía y al precio de los commodities. En el análisis costo-beneficio hay de todo. ¿Dónde aparece un beneficio limpito, limpito, limpito? En la soja, porque no tiene consumo local. ¿Dónde aparece un supuesto beneficio sucio? En el trigo y en el maíz. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte del trigo ya se había vendido y porque el trigo es sinónimo en términos de futuro de pan, harina y fideo, y porque el maíz es comida de chancho y pollo. Entonces digo, ¿me pongo contento o me pongo triste? Esa es la cuestión. Y ahí vienen con un gobierno como este, la cuestión de la mesa de los argentinos, corto, el fideicomiso, un dilema. Y en la parte energética tenemos vaca muerta sin caño, que ese hubiera sido el beneficio, y tenemos el precio del gas, que es insumo de la electricidad y gas propiamente dicho. ¿Cuál es mi evaluación? Que casi no la he cambiado, porque cuando el precio del gas, donde Argentina ha pagado de todos los precios, o sea, Argentina es un país que está para ser exportador neto y termina importando. Y para el gas que hay que sacar paga $4 el BTU y trae a 8. Digamos, hay cosas de sentido común. Yo ya sé que es más fácil hablar de acá que hacerlo allá, pero igual. Claro, ese tuvo picos de $60. Cuando yo tenía que hacer los cálculos que les voy a dar ahora, $60 teníamos que cerrar y nos va. Entonces lo hice a 30, que es el precio. Con un gas, insisto, todo es lo que le pasó al fondo, nada más que yo tiro esta carpeta a la basura y el fondo lo tenía que llevar al board. Cuando hace la cuenta, Argentina le da pérdida en dólares y pérdida en pesos. La pérdida en dólares ocurre porque la masa energética que tiene que importar supera al beneficio de la exportación. Digo, para redondear, $3.000 millones. O sea, todo el dilema macroeconómico en dólares de cuenta corriente que Argentina tenía, por la guerra hay que agregarle 3.000. Y en términos de subsidios, más allá de que hay aumentos de tarifa superior a lo que proponía el Instituto Patria y más alineado con lo que quería el ministro, el precio del gas le corre el arco también. Es decir, vamos a un escenario donde aumentan las tarifas, aumentan más que lo que pretendía el Instituto Patria y aumentan los subsidios. O sea, este es el escenario derivado de los números que están ahí, pendiente. ¿Qué va a hacer el fondo en mayo? Bueno, va a evaluar, va a ver los números, va a intentar mirar, dice,
cuánto es el problema de esta gente vinculado a que estalló la guerra y cuál es el problema de esta gente que no tiene nada que ver con la guerra y que sacará las nuevas metas, las nuevas variables. Ayer en una reunión íntima pregunté qué ocurre en los trimestres donde hay desvíos con la refinanciación y demás, porque si esto fuera fresh money, no entra. Ahora, como el rollover, qué sé yo, se dirán, bueno, tenés un perdón, corregimos la meta, igual te hago el asiento contable. No lo sé, no lo sé. Y además no sé si estoy entrando muy profundamente para la reunión en temas o detalles técnicos. Ustedes me dicen, para ahí, y yo subo. Pero, o si los debiera profundizar más. Esa es la historia. Y ahí viene el acuerdo. El acuerdo era un acuerdo que tenía que ser suficientemente laxo para que pase acá y mínimamente exigente para que pase allá. El gobierno no lo puede decir como lo voy a decir yo. Este es un Extended Fund Facility de 4 de gracia y 10 de extensión que no tiene reforma estructural. Esto debería estar vendiéndolo el gobierno como un gran logro. Por supuesto pensando en ellos, no en el país, ¿no? Porque el país la reforma la necesita independientemente del fondo. Pero bueno, me dejo llevar por cómo lo tengo que explicar. No incluye, es típico en términos de lo que es el acuerdo y atípico por lo que excluye. No obstante, lo que llamo mínimamente exigente es que un balizamiento de números fiscales, monetarios y externos tiene que tener, si no, no tiene ya nada. Yo lo he denominado plan pegatina, porque los números previos a la guerra, que se supone son los del acuerdo, con los que venían lanzados no tienen nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Es decir, cuando miro los números fiscales, son una baja de 0,6 puntos del PBI, de 3,1 a 2,5, cuando los subsidios suben 0,6. Entonces no sé qué baja 1,2. Me resulta imposible. Cuando veo que la emisión monetaria del año pasado fueron 4 puntos del PBI y el fondo este año permite 1, es decir, es un bólido que viene a 300 kilómetros y lo tenés que hacer frenar y poner a 50. No sé qué tienen ahí. Y lo mismo para el sector externo. El sector externo se va a ver relativamente beneficiado porque el gobierno, que había usado los derechos especiales de giro que le regaló el fondo para pagarle en el 2021, sobrevivir y no entrar en default, ahora se los volvió a pedir. Y eso es lo que va a ir a reservas como parte de la meta. Si no tener la meta de reservas que pretende el fondo es imposible. Entonces digo, che, escuchame una cosa, esto es anormal, sí. No tiene reforma previsional, tributaria, no. Y se lo dieron, sí. Y los números macro previos a la son una pegatina, sí. Y vino la guerra, es más pegatina todavía. Ese es el escenario. Entonces, es como si debiéramos construir un cuadro imaginario, fiscal, monetario y externo, donde yo les pondría: 1, fantasía del gobierno; 2, pretensión del Fondo Monetario; y 3, pronóstico y realidad. Ese es el cuadro a construir. ¿Y qué me dice ese cuadro a construir? Donde debía haberlo dicho, pero creo que lo dije sin un análisis cuantitativo. En términos de plata en juego acá, siempre asiento contable, es que el gobierno el año pasado pagó 5.000 y este año recupera 5.000. En su último año, si no es reelecto, paga 3.000. Luego se produce un 24, 25, 26, increyendo entre 1.000 y 3.000, que son los intereses básicamente. Luego hay un último año del próximo gobierno o de la reelección en 6.000. Y quedan más de 40.000, 28 plus. O sea, esto es una extensión, no para que resuelva el próximo gobierno, para que resuelva el que viene detrás del próximo gobierno y así sucesivamente. Habrá discusión de plazos, de tasas, pero está ahí. Esta es una deuda senior en el mundo. Sí, salvo que cambie el mundo, las deudas senior de organismos multilaterales
no tienen haircut, corte, cambio de valor presente. Son ahí y se honran al 100%. Se honran, sí. Bueno, entonces va a venir los números fiscales, los números monetarios y los números externos. ¿Qué es lo relevante que yo le diga de estas tres cosas? Primero, que en los números fiscales, novedades por el lado de la recaudación no va a haber. Después vamos a hablar del nivel de actividad. El nivel de actividad del año va a ser, en el mejor escenario, el carry, el arrastre del 2022, del 2021, que fue el rebote del 2020. No es que se instaló un proceso de crecimiento en la Argentina, de ninguna manera, de ninguna manera. Por supuesto, detrás de todo eso hay facturación, hay plata. Yo recuerdo mucho acompañando a mi padre en una zapatería de barrio. Bueno, ¿cómo va a ser esta historia en los números fiscales? Los números fiscales el año pasado fueron 1.400.000.000 deficitarios. La meta es 1.700 y el número va a dar 2.500. En términos de PBI, el PBI del denominador se va a inflar porque la inflación no va a ser 43, va a ser 15 puntos más como mínimo de eso. Entonces, al crecer el PBI, 2,5 sobre eso, perdón, 2,5 billones sobre eso va a terminar dando el número de PBI. ¿Qué le importa al ciudadano común de todo lo que he dicho? Que por el lado de la fórmula jubilatoria y por el lado de lo que ocurre en los subsidios, el gasto ahí no se va a poder maniatar. Mientras que el resto del gasto, prestaciones sociales, sueldos, obra pública, se va a licuar con más inflación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo cierran los números fiscales? ¿Cómo han venido cerrando más de una vez en la Argentina, que es con algo más de inflación y licuación? Y parte de la recaudación ligada a esa mayor inflación. ¿Qué ocurre con los subsidios? Pasan de 1.300.000.000 a casi 2,5 billones. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. Miren, estas cosas a mí me gustan explicarlas con detalle, porque son parte de lo que tenemos que empezar a decir para dentro de 1 año y medio. Claro, porque la sociedad en un proceso iterativo viene volteando muñecos, democráticamente hablando. Ahora, tiene que saber que un día cae el muñeco que tiene que hacer este laburo. ¿Está claro? Entonces, por arriba de lo que quería el Instituto Patria, la factura promedio de electricidad va a subir 48%, acorde a nuestros cálculos. 48% está debajo de la inflación. Si está debajo de la inflación, suben los subsidios. ¿Qué quieren, que mienta? Por supuesto, esto es el conjunto de electricidad, transporte, distribución, impuestos. Electricidad, generación es la mitad de la factura. Eso es lo que sube fuerte. Pero el gobierno algún día le va a tener que aflojar impuestos y tasas, que es 1/4 de la factura. Segundo, en ese ejercicio, los supuestamente ingresos altos duplican y supuestamente la tarifa social sube 20. Y el medio sube 37, que está muy por debajo de la inflación. Y en un ejercicio que venimos haciendo hace años nosotros, llegamos a una conclusión de cuántos son los altos, cuánto los medios y cuánto tarifa social, para generar un cuadro de trabajo. Pero no lo sabe ni el gobierno cuánto compone cada segmento, porque estamos con el tema de la viejita de Barrio Parque y la familia numerosa del barrio popular, y ahí está todo trabajo. Les quiero decir, les voy adelantando, falta un montón. Murió este tema. Este formato no va más. Este formato está colgado del año 2003, bajo una metodología u otra. Entonces quiero irme echando algunas ideas en este tema. ¿Por qué suben los subsidios? Porque en electricidad pasa esto, porque en gas pasa lo mismo.
y porque tuve que inventar algo en transporte. ¿Por qué? Bueno, porque les voy a decir, sabiendo que cada vez que voy al interior no me peleo, pero les aclaro, porque ellos creen que en transporte se subsidia al porteño. Y la verdad que está toda la Argentina subsidiada con exceso en la. Y hoy, aunque ustedes no lo crean, el que sube al colectivo paga 13 centavos de 100 de lo que vale transportar un pasajero, que es aproximadamente $1 oficial, como en el resto de Latinoamérica. Y como no hay novedad, tuve que inventar un supuesto aumento de boleto de colectivo ahí, que da empate. O sea, quiero decirles, subsidios se va a convertir ineludiblemente en el tema central de un arreglo fiscal en la Argentina. Porque nuevamente ha pasado a ser siempre, el dinero es fungible, debo reconocer, porque si agarro jubilado también es deficitario, solo. Pero subsidio solo explica el 100% del déficit fiscal, como en el 2015. La siguiente, por eso, entre la fantasía oficial, ¿cuál es la fantasía oficial? Porque yo no voy a ser un crítico desmedido y mucho menos agresivo con el ministro, pero ese formato educado y universitario, para no decir nada, también tocó fondo ya. Quiero decir, tengo que aclarar las cosas así. ¿Por qué? Porque la pretensión original del ministro es que el nivel de actividad recaudando cerrara el agujero, pero no lo cree ni él, ni él. Y la pretensión del Fondo Monetario era un exceso. Entonces encuentran este camino intermedio que posterga la solución. Cuando digo posterga la solución, lo voy a atar con la pegatina monetaria. ¿Por qué? Porque la pretensión oficial es, si me van a devolver los derechos especiales de giro, déjenme que emita como si entraran dólares, cosa que hacían Caputo y Sturzenegger, con dólares. Problema gravísimo que nunca entendió el presidente Macri hasta el 2018. Y el lance del gobierno es déjenme imprimir contra los derechos especiales de giro. El lance del Fondo Monetario es andar al mercado local de capitales, que no existe. Todo so pretexto de que te voy a permitir emitir un cuarto del año pasado para frenar la inflación. Mi impresión es que el 100% del déficit fiscal se va a emitir. Una vez más, y Julio lo sabe, va a haber que tener cuidado con el directorio del Banco Central, porque el directorio del Banco Central siempre dice, si yo no estoy penalmente a riesgo, emití, pero a mí eso sí, me tienen que justificar por qué puedo emitir. Como no tiene más utilidad el Banco Central, que tiene 0 de reserva, se le acabó la pólvora de poder emitir. Entonces, ¿qué está haciendo responsablemente el directorio del Central? Tratando de encontrar el mecanismo por el cual va a financiar el déficit fiscal. ¿Qué pregunta mi tía? Dice, yo no entiendo nada de penal y del directorio. ¿Cuánto es eso? Y es 60% de la base monetaria. Y en un escenario donde ya está 1 a 1 emisión e inflación, la política monetaria va a ser la tasa de inflación de este año. ¿Por qué está 1 a 1? Porque Macri cortó la emisión por su plan picapiedra durísimo, pero como devaluaba, cortó la emisión y no pudo parar la inflación. Este gobierno se creyó que había descubierto América porque en el medio de la pandemia emitía al 100% y la inflación le dio 40%, sin entender que estábamos todos encerrados. Y ahora emití 50 y tenés inflación de 50. Y yo levanto mi mano derecha para que me crean, no soy monetarista de Chicago, simplemente he estudiado economía. Entonces, sí, esto que estoy diciendo en el plan pegatina termina en 60 de emisión, terminaremos en 60 de inflación. Muy difícil de entender para todos aquellos que creen que nos vamos a la hiper. Pero para irnos a la hiper tienen que pasar más cosas, además de los conflictos políticos. Finalmente viene el acuerdo externo. Miren, el acuerdo externo
que es un acuerdo donde el fondo puso una meta de reservas. La meta de reservas es incumplible aunque se pueda meter como genuino los derechos especiales de giro que devuelve el fondo. No hay... De nuevo se mutó. Vean mejor. Ahí está. No, acá, que escuchen. La pretensión del gobierno era, déjame anotar los derechos especiales de giro y que esto sea la meta. El fondo le dijo, no, tiene que estar por arriba de eso. ¿Y cómo lo cubro? Comprando dólares. ¿Y de dónde los compro? Del mercado de cambio. Quiere decir que la tercera meta es casi que el Banco Central vuelva a comprar dólares. ¿Y por qué es una meta picante? Bueno, por una cuenta de verdulero. Es decir, ¿qué pongo en el ingreso? Y pone exportaciones. ¿Cuánto pongo? Bueno, calculala. Y fuimos generosos. 84.000 millones de dólares. ¿Subproducto de qué? De este golpe primario, más gauchas exportaciones industriales del cuarto trimestre del año pasado, porque el supply side problem que hay en el mundo hace que la región nos compró algunos productos, siempre y cuando luego no los jodamos con los insumos a los productores de exportaciones. ¿De qué juega contra ese 84.000? Bueno, lo que el sector privado está pudiendo pagar a cambio oficial. ¿Qué es qué? Y bueno, la tarjeta de crédito, 2 mangos con 20 el turismo, los $200 que te dejan comprar, y el sector privado pagando fletes, seguros, obligaciones negociables, intereses, son 15.000 pagos. ¿Qué más tengo ahí? Bueno, tenés importaciones de gas por arriba de lo que hiciste el año pasado. Sí, ¿cuánto calculamos? 11.000 palos. Sí, bueno, entonces mirá, si vos tenés 84 y le tenés que restar un puchito que es la meta que te obligo a poner en reserva, le tenés que restar lo que el sector privado se lleva a 110 pesos. Le tenés que restar lo que te viene de más de gas. ¿Cuál es la variable que queda residual? Las importaciones. Entonces ahí viene el comunicado del Banco Central que dice, este año te vamos a poder dejar importar solo más que el 5% del año pasado, que a mí ni eso me da. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la variable a mirar de lleno en el mercado cambiario es que la importación va a estar sometida a la misma rigurosidad a la que estuvo sometida en enero, febrero y marzo. O tienen que profundizar el cepo, que no sé de dónde, sí, o que dé más el 84.000, y donde yo estoy velando porque dé 84.000, porque el año pasado fueron 77.000. Por lo tanto, ahí se pone nuevamente en juego el valor del tipo de cambio, que voy a seguir insistiendo, este no es el dólar de Kicillof, no es el dólar de la salida de la convertibilidad, ni el dólar de Federico Sturzenegger que rompíamos todos los estadios en Rusia. Este es un dólar más picante. 110 pesos cualquiera que viaja afuera es un dólar no barato. Lo que pasa es que Argentina es un barril sin fondo, que le pongo inflación y cada vez necesito más nominalidad. Cierto es que objetivamente arrastra el atraso del año pasado. Y cierto es que el compromiso de que voy a devaluar más de 1 por mes se cumple a media. Porque yo tengo un cuadrito muy ilustrativo, que dice, en noviembre fue el último mes que devalué 1.1 en octubre. Luego en noviembre devalué 1.3. En diciembre 1.8. En enero 2.4, en febrero 2.3 y en marzo llevo 3. O sea, subí el 1. Pero la inflación fue 2,5, 3,8, 3,9, 4,5. O sea, el atraso continuó.
De a poquito, pero continuó. Si la hora de la verdad es si el Banco Central compra dólares o no compra dólares. Si con esto que estoy diciendo, el Banco Central compra dólares, me tapa la boca. Si con esto que estoy diciendo, el Banco Central no compra dólares, en el recalibramiento le van a decir, che, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Por qué? Porque tenés que estar en meta. Por supuesto, en un esquema de cero previsión. Este no es un gobierno que si en marzo, abril, mayo, junio y julio compra la cosecha gruesa, va a decir, no, acelero igual el crawling peg porque estoy previendo vacas flacas en el segundo semestre. Si viene bien, va a tratar de evitar una aceleración, entre otras cosas, ¿por qué? Porque en este contexto bartolero, crawling-pequear más puede generarle más pass-through, más pasaje a la inflación. Entonces, este es el esquema de un esquema donde el crujir financiero con el que terminó el año pasado, 100 de brecha, 2000 de riesgo, reservas negativas, tasa de interés negativa, mucho no ha cambiado, excepción de un poquito la brecha y para de contar. Y el nivel de actividad va a ser un nivel de actividad que con el paso de los meses va a sufrir. Por lo tanto, bueno, lo mismo ya lo dije para lo inflacionario, lo tarifario, lo importador y las materias primas probablemente le pongan un poco más de rumbo, donde no hay fideicomiso aceitero que emparde la mesa de los argentinos desde que mi abuela era soltera. Pero bueno, seguiremos insistiendo con ese tema. Por eso yo diría, esto es más o menos, no sé cómo estoy en el tiempo, lo que tenía para comentarles, y esto empalmará en algún momento con la política del año que viene. Así que no sé si para gusto de ustedes he sido muy economicista, menos político. Ahora en el ping-pong me iré dando cuenta. Así que les agradezco la atención y la educación con la que me escucharon. Competencia no solamente como economista, sino una competencia específica para ejercer un cargo que es un cargo súper expuesto y enormemente atravesado por presiones y súper político como el ministro de Economía de un país en turbulencia permanente, ¿no? Segundo, contar con un buen equipo. Creo que todo el mundo me entiende a qué me refiero, y en lo posible llegar con un buen equipo. No hacerlo una vez que uno entra como ministro por primera vez en el ministerio. Y tercero, tener la confianza en un grado importante de los agentes económicos. Los agentes económicos, es una generalización horrenda, pero bueno, que los agentes económicos tengan confianza en él. Y ahí creo que habría una cuarta que tiene que ver con la popularidad. ¿Por qué? Bueno, por dos razones, rápidamente. Primero, porque es nueva, porque cada vez más los aspirantes a ocupar ese cargo se están entreverando en las campañas electorales. Y segundo, y probablemente más importante, porque los ministros de Economía tienen que explicar. Bueno, dicho esto, la pregunta es, ¿cómo te sentís vos para eso? Bueno, creí que iba a ser un palo más grande cuando me dijiste. ¡Ay, hacete el macho! No, creí que iba a ser un palo más grande. ¿Por qué? Primero. Es para entrar en calor. Primero tenés que saber, primero déjame decirte que comparto las cuatro, no que las tengo, que comparto la definición. Yo te diría, a todo esto hay que agregarle que además juega la política. Yo siempre me he opuesto a decir que todo es política, porque si no tenés contenido, equipo, no es todo política. Pero el mejor ejemplo es Cavallo, que una vez fue ministro de una manera, otra vez fue ministro de otra manera, y se nota que ahí la política tuvo una influencia ya de la manera más objetiva posible.
Entonces, lo primero que tengo para decirte es que comparto esto. Lo segundo que tengo para decirte, para todos aquellos que tenemos un grado de vocación, que es una frase célebre de mi vieja, sarna con gusto no pica. Entonces, sarna con gusto no pica, que es la vocación, es siempre un animal spirit que está presente, donde si no sos suicida, haces esta evaluación. Si sos suicida, yo fui más de una vez a Olivo. Yo te voy a contar una intimidad. Cada vez que salí de donde estaba Olivo, yo ya sabía que iba a responder. Porque en general vos te vas a enfrentar con animales carismáticos. Si vos vas medio goleado, entrás. ¿Por qué? Porque hasta el presidente menos empático tiene empatía, emocionalidad, te trata bien, te hace sentir que el mundo depende de vos. Entonces vos tenés que ir clarito sabiendo lo que ya querés. No puedo juzgar la personalidad, porque en la cancha se ven los pinos. Creo que sí, pero qué sé yo. Lo definiste muy bien, porque bueno, yo anoté personalidad. Vos dijiste presión, exposición, muy bien, muy bien. Lo definiste como si hubiera sido ministro alguna vez. Porque, voy a hacer memoria. Por eso. Entonces te quiero decir, y sí, se supone que vas desarrollando una capacidad. Te faltó uno acá, que uno lo lleva muy encima porque fue enseñado así en la casa y que van a compartir todo, que es honestidad. Ese tema para mí es central, vital. Vital. Y te quiero decir, ¿por qué? Porque yo creo que el ministro tiene que ser un pragmático, se tiene que sentar a hablar con cualquiera. Y yo me siento a hablar con cualquiera, que no significa que te vaya a comprar un auto, pero hay un límite que no lo paso. Y en la trayectoria ya no lo necesitas ni aclarar. No necesitas ni aclarar. Eso es una ventaja enorme, porque nadie viene a ofrecerte algo chancho. ¿Por qué? Porque sabe que sale ardiendo. No es un tema menor. Entonces, yo estoy dispuesto a todo, a que me la quieras vender y qué sé yo, y si no me avivé, me jodí, pero yo diría ese es un tema para vos y para todo el equipo. Para todo el equipo. Para todo el sufrimiento que debe haber tenido aquel ministro que le tocó descubrir un integrante. Entonces, lo de la personalidad, no sé, equipo comparto 100%, pero déjame que use el ejemplo en la vida. En la vida. ¿Vos te crees que esto lo hago yo? En la vida, en la vida, en la vida. Y te voy a decir una cosa que si algún día me toca sentarme de nuevo acá y decirme sos un mentiroso. No hay ninguna chance que me vean rodeado de gente donde el más talentoso sea yo. Ninguna chance. ¿Saben por qué? Porque soy cagón. Y yo a mi fase de cagón la combato con talento alrededor. El resto lo pongo yo. Pero el talento es insustituible. Ahora, todos número 10 no pueden ser. Uno juega de 4, otro juega de 7. El armado del equipo y la capacidad de descubrir el armado es extraordinario, es extraordinario. Yo no voy a ningún lado sin equipo. Para mí esto fue traumático, porque en el periodo que me tocó pasar por Pensar, con Cambiemos y demás, equivocadamente lo he hablado con el presidente y algunos de los alcahuetes que tenía alrededor. El tema era la formación de equipo, el ego, equipo. Yo no sé trabajar si no hay equipo. Es decir, es un disparate eso. El tipo que habla y repite, equipo, no, esto es un gran equipo, esto es un trabajo de equipo. En terapia te diría la terapeuta, es decir, que no hay equipo. Si repetís tantas veces equipo, que no tenés equipo. Y esto era una seguidilla y una ametralladora de somos un equipo, te digo, no hay equipo. Entonces, si yo no hay equipo, no voy a ningún lado. No voy porque soy cagón y lo combato con talento.
¿Vos sabés lo que es que enfrentar un problema donde vos te la defendés, le pones el pecho, metés pata, comunicás y no sabés qué hacer? ¿Y quién te resuelve qué hacer? El talento. Los que saben, y la mano de obra. Y la mano de obra. Tener confianza. Y qué sé yo, tener confianza, dijiste, del resto para con uno. Yo creo que un mínimo crédito hemos armado ahí. Pero de nuevo, este es otro tema donde tenés que salir a la cancha y después, ¿qué rulo me hago con la confianza? Que creo que tengo, pero que dura un mes. Y que es muy dependiente del resultadismo. Muy, muy. La confianza, si la tenés, se consolida y va increyendo solo con resultados. No hay nada, no hay más nada, no hay más nada. Si me vendiste a Gago como un fenómeno, pero perdía 2 partidos más y se armaba la tole-tole. Y hoy somos todos gaguistas de la primera hora. Y lo mismo vale para Scaloni. Lo mismo vale para Scaloni. O sea, que Scaloni, no nos olvidemos, agarró porque vino la debacle y el presidente de la AFA dijo que agarre este. ¿Quién es este? Y era Scaloni. Y hoy, qué sé yo, mañana, hoy a la noche, ahora, mira, en un rato. Así que estos se van a ir todos. En un rato empata el Coco Basile en términos de track record. Así que es un elemento vital. Después te semi-corregiste, porque dijiste popularidad, pero después dijiste comunicación. Me gusta más comunicación que popularidad. Aunque para comunicar tenés que ser relativamente popular. Claro. Bueno, ahí también uno cree que se la rebusca, pero de nuevo, en todo lo que has dicho, comparto 100%, le agrego honestidad, y después en la cancha se ven los pingos, qué sé yo. Yo cuando me fui del banco, lo que sí dije, y esto lo voy a decir, me cuesta decirlo así, porque como lo dicen muchos, se transforma en un eslogan. Y la gente entonces cuando dice algo que es medio reiterativo, entonces dice otro chanta más. Pero la verdad que hay tipos que queremos hacer algo por la gente. De verdad te digo. Te creo. De verdad, y te digo, y criaste a los pibes así. En mi caso no es una casa. Primero yo no sé a quién votan mis hijos. Totalmente digo, esto no sé a quién vote yo. Y lo único que hay que hacer de Racing. Después se puede hacer cualquier cosa en la vida. Yo soy un ultraliberal, no en economía, en la vida. Y te digo, es una discusión que no existe en mi casa, irse. Para mañana viene un pibe mío y me dice, quiero ir a estudiar afuera o conseguir un laburo, que yo se va. Me va a doler en lo más íntimo. Pero están educados que somos de acá, que nos va bien acá, que vamos a seguir viviendo acá, que lo único que tenemos afuera es la plata. Y me rompe las pelotas porque la tengo al cero, solo para que no me la roben, y declarada. ¿Entendés? Yo plata negra no tengo, pero la blanca no la tengo acá. ¿Por qué? Porque nací acá, porque me rompieron el traste 20 veces, por 200 motivos, que es lo que hay que dar vuelta entre otras cosas. Pero, viste, las cosas se verbalizan, se blanquean. Entonces vos decís, ¿y querés hacer algo? Y sí, porque la verdad que ya es vos sabés que estoy con un fenómeno raro, a la cual me tengo que someter por razones de clientela y profesional. Casi no estoy mirando televisión, casi no estoy escuchando radio, casi estoy abrumado de todos los días lo mismo. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Pero no es show, ¿eh? ¿Cuántos votos hay acá a lo que están mirando? Entonces eso es lo que hay adentro de todo esto que abriste para romper el fuego, que qué sé yo. Después el tiempo dirá. Gracias, Carlos. Bueno, voy a ser muy sintético en la segunda pregunta, que es la siguiente. Yo tengo la impresión, y creo que no soy el único, que habría como un dilema, ¿no? En lo que se refiere a
una coalición actualmente opositora y probablemente de camino al gobierno, y su formulación programática, digamos, orientaciones, programas, etc. El dilema sería que en términos de la propia coalición, lo mejor sería hacer esa formulación, explicitar orientaciones programáticas, etcétera, etcétera, lo antes posible. Porque eso contribuiría, a través de un proceso difícil, arduo, de negociaciones, peleas, lo que sea, pero creo que contribuiría a darle cohesión a la coalición. ¿Blanquear el programa o blanquear las personalidades? No, las personalidades es otro tema, la verdad que no lo tengo pensado. Estoy refiriendo a lo programático, digamos. Y la segunda, el dilema es que, digamos, eso sería bueno para la coalición, pero no sería tan bueno para la relación con el electorado, porque si vos al electorado le tenés que decir, agárrense fuertes, pero no, agárrense fuerte, en serio, no me entendieron, se tienen que agarrar realmente fuerte, es problemático, digamos. Yo hace unos días lo escuché a Miguel Pichetto en una charla muy buena, decir una cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, pero ojo, que hablar del ajuste nos puede llegar a hacer perder las elecciones. Dijo él. Sí, lo dijo en rueda de amigos, te podría decir. Así que por favor no lo repita, pero lo debe estar diciendo en todas partes. Pero yo no es que esté de acuerdo, digo que lo dijo. Sí. Entonces, me parece que hay un dilema. Y entonces, mi pregunta es si vos realmente lo pensás así, si te parece que eso se puede ecuacionar de una manera que armonice, digamos, esos dos polos en tensión y se puede encontrar un camino, digamos, para resolver el... Yo creo que hay dos temas. Si lo tengo que vincular con lo personal, yo con algún cuidado, hoy tengo la libertad de ser el presidente del Irak en la Mediterránea. Entonces, ¿por qué eso me da un juego que antes no tenía? Primero, porque el impacto de ser presidente del Irak no me lo imaginé nunca. Te llaman del exterior, los organismos internacionales, gobernadores, la justicia. Nunca me lo imaginé. Hay que estar a la altura de las circunstancias, debo decir. Evidentemente, la figura que dejó Cavallo ahí, es decir, sigue hasta estos días. ¿Qué grado de libertad me da ese a mí? Que yo digo, ¿qué tengo que ver con vos? ¿Vos quién sos? Carreta. Ah, ¿qué hacés? ¿Vos quién sos? Burri. Ah, ¿qué hacés? ¿Vos quién sos? Pichetto. Ah, ¿qué hacés? Es decir, exagero. Sí. Exagero, ¿por qué? Porque parte de mi tarea es tener relación con todos, hablar con todos, poner a disposición de todos esa cuota de lo que uno quiere hacer por Argentina, hablar con la oposición, con todos. Pero ese es un grado de libertad que yo lo viví de otra manera cuando era economista de Macri. ¿Por qué? Porque yo salía de un programa de televisión y me medían la nube de palabra a ver cuántas veces había dicho Macri. Y si no aparecía la palabra Macri en grande, me mandaban al rincón. Bueno, hoy esa colimba ya la hice y me tocó Marina. Macrina. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahí estás con un grado de libertad limitado siempre. ¿Por qué? Porque si sos ministro vas a ser de alguno y porque tampoco te querés suicidar a lo bonzo. Pero hay algo que no compro más, que es, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Eso murió. Murió porque cada vez está más gente avivada. Salvo que la gente por empatía, emocionalidad te quiera escuchar y sepa al mismo momento que le decís eso que la vas a cagar. La cagan emitiendo, te aclaro. Ojo, Ojo cuando hablamos de ajuste, porque les quiero decir, el gobierno que estuvo desde el 2007, para ser generoso, hasta el 2015, subió el gasto público 50%, emitió moneda a lo loco y tenemos 50 de inflación,
40 de pobre y no sé cuántos planes sociales y 7 millones de trabajadores informales. Entonces que alguien me diga qué es el ajuste. Pero no quiero entrar en ese debate, porque resulta que ajuste es arreglar la tarifa pública y emitir al 60% anual como contracara del déficit que genera el subsidio. ¿Qué es? Y regalarle el gas al que calefacciona la piscina. Es de loco Argentina, es de loco. Este es el cambio cultural que hay que dar. Por supuesto, yo soy consciente. Es un cambio cultural, lo voy a decir respetuosamente de muchos compatriotas, que en un momento tiene un piso o un techo. ¿Por qué? Y qué sé yo, porque es un debate para dar, donde en algún momento de las clases más bajas se puede perder, pero a no confiarse de eso tampoco. Ahora, déjame que te diga lo siguiente. Igual me imagino a las coaliciones sin hacerse problema por esto. Porque las coaliciones van a estar en tren de mantener la opositora, conservar el 40%. ¿De qué? Y de ver, para ir por el premio final necesitamos 10 más. Pero no rompamos el 40. Vení, Morales, quédate acá. Y el otro va a decir, no, pero, entonces, ¿por qué? ¿Y por qué esa es? Y en el medio de eso, ¿vos te crees que van a estar viendo si dicen lo que van a hacer? No dicen. Para mí, lo que salga de acá, lo va a conocer el candidato a presidente que ganó la PASO y terminó ahí. Y de ahí saldrá el esquema comunicacional que la coalición quiera vender. Y yo creí que vos ibas a enfilar a cómo vas a convencer a integrantes de la coalición de cosas que es más fácil convencer a 4 gobernadores peronistas que hay algún integrante de la coalición opositora. No tengas duda de lo que te estoy diciendo. Entonces, está abierto esto. Yo sueño con un país donde le digas a la gente lo que vas a hacer y después lo hagas. Si no, se te derrumba a las 48 horas uno de los tener confianza que me marcaste antes. Si yo voy a hacer lo que quiera, yo la tengo que conservar. ¿Por qué? Porque uno se tiene que encargar de conservar. Bueno, te hago la tercera y en principio última. Suponete que vos estás en una noche de insomnio y se presenta sorpresivamente un genio que se escapó de una botella y lo voy a poner frente a una disyuntiva. Va a tener que elegir una cosa o la otra, no, ni un término medio ni nada. Una de ellas es, usted va a ser ministro bajo un presidente descollante, un liderazgo presidencial arrasador, que naturalmente va a tender a tomar decisiones por su cuenta, a llevarse todo por delante. Capaz, pero así. Y la otra alternativa es que va a estar interactuando con un esquema coalicional más democrático, más horizontal, más interactivo, donde las decisiones van a ser producto de discusiones y rediscusiones por parte de la mesa de conducción de la coalición, de alguna forma u otra articulada con el gobierno, naturalmente, ¿no? Pero tiene que elegir una cosa o la otra. ¿Qué elegiría vos? Para lo que tengo en la cabeza, primero en cualquiera de los 2 ejemplos, me tendrías que poner aparte de la nueva oposición. Porque para lo que tengo en la cabeza, este es un esquema donde hoy me toca a mí, mañana te toca a vos. A mí me pegó muy mal, y todavía estoy encerrado ahí. ¿Cómo YPF fue privatizada? Por el Poder Ejecutivo. Va al Congreso. Es apelado. Va a la Corte y sale. Del Ejecutivo, el Congreso y la Corte. Entonces yo te digo, che, ya está, estos tipos cambiaron.
¿Por qué? Porque ¿qué más querés que haga? Fue al Ejecutivo, salió del Ejecutivo, está bien hecha, fue al Congreso, salió del Congreso, siempre alguien apela, fue a la Corte, tiene el voto de la Corte. Viejo, ¿qué más regla de juego? 10 años después, salió del Ejecutivo. Con el mismo vocero, fue al Congreso, fue apelada, fue a la Corte y salió de la Corte. ¿Qué? Lo contrario. Entonces digo, mierda, esto es Marte. ¿En qué planeta estamos? ¿Por qué? Y porque ahí ya goles son amores de verdad. Volvemos casi a la primera pregunta. Más vale que acá entre al arco. ¿Por qué? Porque mi tía, si entra al arco, se va a enamorar. Mi viejo era antimenemista de la primera hora y tenía 14 años el plan Megatel. Un día yo le digo, ¿todavía estás boludeando con el plan Megatel? ¿Por qué no te pedí un teléfono? Digo, ¿qué venís a cargarme acá? Dije, dame que te pido un teléfono. Y en 24 horas trajeron un teléfono. Si su hincha de Menem, de la mano el teléfono. Y después lo pasé a verduguear, pero dije, ¿querés 2 líneas? Digo, no, ¿para qué quiero 2 líneas? Entonces, yo quisiera tener el presidente brillante con liderazgo, con la coalición, pero que esté metido también adentro de la oposición, y no estoy franeleando, estoy hablando en serio. Y que haya un marco para la reforma, porque te aclaro, la solución de Argentina sin reforma es parche, ¿eh? Sin reforma vuelve a ser parche. Y para que sea reforma tiene que ser exitosa para cuando a vos te echen después de 8 años, porque te van a echar, porque echaron a Felipe González, sacaron a Angela Merkel, porque la gente se aburre, al final te van a echar, te podés ir mejor que peor, pero te van a echar por una cuestión natural, los jóvenes dejan de conocerte, vos te achás. Si les parece, siendo 8:15, con la idea siempre de terminar alrededor de las 9, pasamos a preguntas que están hechas vía Zoom. ¿Sí? La primera es de Pablo Marmorato. Ahora qué vivo. Al desconectarse el Zoom se borraron todas las preguntas. Bueno, Pablo decía, se refería a las propuestas heterodoxas que están dando vuelta de dolarización, convertibilidad, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Resumo un poco lo que era el concepto de la pregunta. Mira, vos sabés que yo estaba tomando nota mientras esperaba por otro motivo. Y a ver qué puse. Ingenuas y precipitadas puse. Me salió eso en el momento mientras estaba estacionado. Es una moda. Irrelevante total y además no sé ni la capacidad que tienen las que la están haciendo, donde en un proceso de dolarización que hay que entenderlo, donde el artículo 2 dice el tipo de cambio implícito de la dolarización será el cociente entre las reservas y los pasivos monetarios, y las reservas son 0, yo digo, está reprobado, venga en marzo con su padre y su madre. ¿Cómo el artículo 2 va a decir que el tipo de cambio implícito es el cociente de la reserva si las reservas son 0? O sea, no tiene gollete. Ahora, si vos me decís que América Latina, de la mano de los Estados Unidos, el Tesoro americano y con un Maastricht previo a la europea, decide dolarizar el continente, me siento a hablar. Con Banco Central Europeo, así. Pero no me vengan a hablar del milagro griego cuando le salva la rosca y la papa el Banco Central Europeo, porque al milagro griego lo arregló Mario Draghi desde el Banco Central de Europa. Y le dijeron al de la moto, amigo del ministro argentino, andate para tu casa. Por eso. Entonces, no es serio eso. Después puedo opinar profesional y técnicamente de eso. Técnicamente ya lo he dicho. Si el continente va a un régimen como el del euro, con el dólar americano y el
y Estados Unidos hace de Alemania y Bundesbank, todo eso es calidad de vida. Pero yo dolarizar para que vos Brasil, vos Chile y vos Uruguay me dejen a mí a gamba en la primera devaluación, no puedo. Y me gusta la estabilidad más que a vos, te aseguro. Pero hay que pensar las cosas con razonabilidad. No le escaparía de ninguna manera a un reconocimiento absoluto de la libertad de elegir y de la bimonetariedad. De ninguna manera le escaparía a eso. Hay que pensarla. Okay. La convertibilidad, como se hizo, tampoco es un instrumento adecuado para la Argentina en este momento. Más allá de que allá funcionó bien y el error no fue el inicio, sino fue cuando se debió haber modificado. Hoy hay que pensar en otra cosa de la mano de la bimonetariedad que ha decidido la sociedad argentina, con libertad de elegir. Gracias. La siguiente la tiene un tal Muabro que vengo a hacer yo, que estoy anotado, Sí, dale. que es la siguiente. Hay una de las cosas que se ha criticado a Alberto, que hubiera hecho un buen paso, es tener un mínimo de empatía del gobierno, del Estado Nacional con la sociedad civil, haciendo un fuerte ajuste del Estado Nacional, eliminando organismos, ministerios, no echando tal vez empleados a la calle, sino reduciendo en muchas formas el gasto, cosa que podía haber hecho. Tal vez eso no alcanza para solucionar el déficit, pero sí un gesto muy importante para acompañar la austeridad que se va a reclamar al conjunto de los ciudadanos. Voy a empezar con lo último. ¿Cómo lo ves? Primero veo que me has ahorrado que te diga que todos esos movimientos son más gestos que quantum cuando ves la composición del gasto. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo segundo, yo honestamente te digo, pero así lo he escrito, así que vos sabés que yo tengo una prueba que no es 6, 7 y 8, sino que los clientes que pagan, que todos los lunes a la noche escribo un informe desde el 7 de octubre de 1991. O sea, ahí queda escrito. Yo nunca creí que podían hacer eso. Alberto Fernández, una muy buena jugada de ajedrez de Cristina Fernández, que madrugó, que se puso al frente, que encontró la fórmula y que en el proceso iterativo de ir eligiendo gobiernos, la sociedad argentina, que hasta que no venga uno y lo resuelva va a seguir cambiando, entró. Pero siempre, digamos, nació así esa fórmula. Yo nunca esperé nada de lo que vos acabas de decir. Está bien, Alberto no lo hizo, pero el próximo gobierno... Y el próximo gobierno, en un programa integral que tiene, la integralidad incluye A, la estabilidad macroeconómica, B, una reforma del sector público y C, un cambio organizacional y desregulatorio al sector privado. En el punto B, una ley ómnibus, ahora que está de moda, puede contener algo de eso. Todo lo estamos mirando, todo lo estamos estudiando y no hay nada de esas cosas excluidas. Bien. Siempre la pata política. ¿Ves por qué ahí se junta con tu pregunta? Tiene que venir. Sí. Tiene que venir con el liderazgo de los tuyos y con la oposición. Pues te digo, ayer yo dije en un programa de tele a la noche, Uruguay no tiene grieta. Uruguay terminó 51 a 49. ¿Qué cree? Que saque 80 el que gana. Entonces todos los países están agrietados. Entonces, viste, el tema de Uruguay es que, primero, el Frente no quiso voltear los 435 artículos, quiso voltear 100. Y de los 100, juega que quiere voltearlo y en una vez está contento con 50, porque si le toca a él le va a venir bien. Entonces, viste, eso es lo que quiero yo. Una más de lo que Luis Rapoport preguntó y después hacemos un par acá para hacerlo parejo. Dice, ¿qué pasa con los pasivos indexados que no se licúan con la inflación? Y ahí hay un tema. Pasivos indexados para el resto, que no se licúan con la inflación, son básicamente bonos del tesoro de la deuda pública atados a ser.
hay que analizarlo. Argentina tiene 4 deudas. Tiene una deuda con organismos internacionales, en dólares. Una deuda con bonistas en dólares. Una deuda en pesos pasivos del Banco Central, que son LELIQ con depositantes, y bonos del Tesoro en pesos. Son las 4 deudas. Los bonos del Tesoro, casi 80% están ligados al SER, que son efectivamente, como dice Luis, creo, inlicuables. Bueno, hay que pensarlo dentro de un esquema integral. Estoy con esos temas, estoy al tanto, veo que Luis también, hay que pensarlo. Bueno, Julio, vení acá, sí, así te ven también en el Zoom. Por favor, presentar la pregunta, dale. Dale. Somos todos feos, no te preocupes. Espera, da la vuelta. Sí, no, que no se va a escuchar, sino está ahí está, dale ahí. Julio, Tracer tiene la palabra. No, lo que yo quería hablar un poco es, a mí el título de esta charla me parecía que apuntaba a otra cosa. ¿Qué decía? Que hacía referencia a un problema de sustentabilidad. Cuando uno habla de sustentabilidad... ¿Pero qué decía el título? Sustentabilidad para enfrentar la crisis. Entonces, yo voy a hacer un comentario sobre la sustentabilidad. Sí. El título era Diálogo de Carlos Mecoña con el título dice Sustentabilidad del programa de salida de la crisis. Nunca fuiste a un lugar donde te ceñís al título. Yo sí. Yo soy muy obsesivo. Pero no importa, no te enojes. No, sí me enojé. Vas a ver que le voy a decir algo bueno. Vos hablas mucho del concepto de batalla cultural y me encanta el concepto que usás, lo dijiste hoy creo que 2 veces, si no me equivoco. Sí. Lo decís en muchas entrevistas y a mí me parece mucho, porque me parece que es un hito crítico si queremos que alguna transformación tenga lugar en Argentina. Si no hay un cambio en la cuestión cultural, si no hay una batalla cultural en la cual al menos una parte de la población esté convencida al respecto, es muy difícil que nos movamos del lugar donde estamos parados. Entonces, la pregunta un poco es, una primera pregunta es, digamos, ¿cómo ves este proceso? Digamos, si lo ves factible y cómo sería la dinámica. Y segundo, si no te preocupa lo que dijiste de YPF. O sea, justo al revés, porque vamos a cambiar la cultura y en 4 años viene el otro partido, que no importa cuál sea, y el cambio cultural, la batalla cultural, se fue por la cloaca. Nada más que eso. Gracias. Mira, voy a empezar por lo segundo. Lo segundo va a tener que transitar como ocurrió con la concertación chilena, que pasaron 20 años, y encima ellos eran todos, bueno, Elwin no, pero eran de izquierda y centroizquierda y fueron pasando todo ello y no modificaron nada. Está bien que en una situación anormal, el Senado vitalicio de Pinochet, después termina mal en términos de postergaciones e inequidades, ¿verdad?, en Chile. Pero más allá de eso, quiero rescatar que estos procesos para evitar el efecto YPF son 20 años. Pero hay una simultaneidad con la que hay que trabajar, que son 20 días, 20 semanas, 20 meses, 20 años, y que se hace camino al andar. La de 20 años hoy no tiene respuesta. La de 20 días es para ir consolidando que la batalla cultural que diste, al final la compran. Porque ¿saben cuándo terminan de comprarla? Cuando los resultados son buenos. Si la década del 90 no terminaba volando por el aire, en una de esas Kirchner venía y hacía lo mismo, en el pragmatismo peronista. Ahora, como terminó como terminó, se llevó puesta a un cambio organizacional de los 90 que fue, especialmente en la primera parte, muy bueno porque es como funciona el mundo. Yo siempre digo el cambio organizacional del primer gobierno de Menem y la política exterior de Macri son condimentos infaltables para cualquier programa. El cambio cultural es un cambio cultural
Digo cambio cultural para no decir que la gente te hincha de la pelota. Entonces digo cambio cultural porque me dicen habla bien. Y es que te hincha de la pelota, eso es cambio cultural. Entonces dice, y al final tiene razón y vamos por aquello, y tiene razón. El cambio cultural es un evento muy importante cuando la gente tiene posibilidad de viajar y cuando se da o no se da resultado. Ahí comprás. Cuando se da el resultado, comprás. Yo lo veo en los uruguayos. Los uruguayos tienen una cabeza, algunos, medios, muy superior a la nuestra, en términos de qué, y de que han comprado las bondades de la estabilidad y de la competencia y de eliminar todos esos organismos que mencionaba Tito antes, o vos, perdón, sí, me confundí. Si todo eso una cosa, con todo el problema que ha habido en la Argentina, la gente, todos nos arrogamos hablar en nombre de la gente, pero nunca pidió más la estatización de la luz y el gas. ¿Ustedes ven que hay una demanda por estatizar la luz y el gas? Yo no. ¿Sabe por qué? Porque con todos los quilombos que ha habido del 2003 a hoy, funciona. Entonces lo que funciona o lo que tiene resultado, la gente. Si soy optimista o no, yo creo que sí. Yo creo que el 14 de noviembre empezó mi optimismo. Y siempre le digo a toda la gente de la coalición gobernante que no se enojen conmigo. Yo no soy contrera. Es una visión objetiva la mía. Porque si pasa todo lo que pasa con el 14 de noviembre adentro, imagínate si el 14 de noviembre no existiera. ¿Entendés? Eso primero. Segundo, el 22 de marzo y el vencimiento con el fondo y la votación en el Congreso también es un elemento esperanzador. Porque al fin y al cabo fue una votación transversal, dividiendo la ley, la oposición se prestó a votarla, parte de la coalición gobernante más sensata, menos anarquizada, votó también. Entonces se van generando, en la modestia de lo que podemos aspirar, un conjunto de eventos que al final lo tienen que apoyar. Después vienen cosas como la de Gerardo Morales, que son un paso para adelante, dos para atrás, pero no quiero criticarlo y mucho menos sin la presencia de Gerardo, a quien conozco y he hablado con él muchas veces. No sé si será una cuestión política también, pero es una tarea cotidiana, que viene de la mano de los resultados, de la mano de los tipos que viajan al exterior, se babean de lo del exterior y después van a los meetings anti-yanqui, qué sé yo, ¿viste? No termino de entender. No hay cosas contra ejemplo rápido, pero el niño se ve. Justo te considera que la gente está re contenta que se después de efectos que se preparado. Y o sea, la gente, si tiene que votar, yo de aerolínea no lo tengo tan en claro, pero es como que te voy a decir cuál es el sentimiento. Imposible hasta para la aviación como sector. Quisiera tener aerolínea, pero que no haya que poner 700 palos verdes, eso quiere la gente. Porque línea aérea de comunicación interna, donde tiene que llevar a sus ciudadanos a todos los lugares, y yo te digo, a mí no me disgusta. Ahora, ¿por qué querés borrar a la competencia? No entiendo. Porque al final es la que te obliga. La vida es así. Si no te obliga a la competencia. ¿Ya? Te dijo Alejandro. Competencia de competir y competencia de ser competente. Claro. Sí. Bueno, retomo algunas de las opiniones que quería transmitir. Obviamente la Argentina tiene que estar en una alianza regional. Quería tu opinión, me pareció interesante tu ejemplo de un Banco Central Americano. Pero mientras llegamos a eso, ¿cómo imaginas la relación con el Mercosur? Quería saber
¿Cómo ves esa alianza regional? Primer punto. Segundo, con respecto al armado institucional que vos planteás, que es de alguna manera un acuerdo entre gobierno y oposición, sabiendo que esto va a llevar varios periodos presidenciales. ¿Te imaginás, supongo que los Marcos y Tito deben haber hablado, un incentivo para que ciertas coaliciones, gobiernos y oposición, imaginen un esquema institucional de varios periodos? Si vos fueras ministro de Economía, ¿te imaginás? ¿Crees que hay incentivos suficientes? ¿Vos que de alguna manera tenés trato con todos? Sí. Una de las cuestiones que vos planteaste del gobierno temático. El enorme fracaso, entre otras situaciones que llevó cuenta, se llevó cuenta un montón de situaciones de saneamiento del sistema y de la élite económica, cuadrados, etc. ¿Cómo imaginás que viene eso en el sentido de las demandas, si se va a dar por cerrado eso o no? Y por último, ya que estás en la Fundación Mediterránea y estás más cerca de Córdoba, ¿cómo pensás que va a actuar el cordobesismo en toda esta situación? Bueno, tenía que haber tomado nota porque son muchas cosas. El cordobesismo ha generado la Fundación Mediterránea y ha tenido históricamente algunas diferencias siempre con el porteñismo, que me tocó de entrada vivirlas en carne propia, pero que yo por personalidad la fui subsanando, porque yo creo en el diálogo, invité a comer a la gente, le expliqué quién soy. Primero no soy porteño, por eso, pero bueno, es así y no va a ser un problema, al contrario, el apoyo del cordobesismo a la Argentina es fenomenal. Yo no soy de querer quedar bien diciendo cosas, pero es así. El segundo, en la medida que me voy acordando, es la región. La región, el Mercosur hay que revitalizarlo, porque vos cuando paseás por Europa, creo que en algún lugar me pidieron pasaporte. Acá toma el buquebús, te levantan el baúl a ver si llevas 2 botellas de vino. Sí, la verdad que no entiendo la integración esa, pero digamos, es una cosa que, y cuando vaya también, y qué sé yo, ¿vos te crees que el tipo que anda en la joda va a pasar por el buquebú y ese lugar donde pasan el perro? Entonces, nunca terminé de entenderlo. Me parece que el auge ya se le escapó, pero no le hago asco, ¿eh? Ahora sí lo que quisiera es tener independencia para negociar con quien fuere. O sea, habría que readecuarlo. Y en el caso de Argentina, peor. La otra vez almorcé con el embajador de Japón. El único país que no tiene casi acuerdo con Japón es Argentina. Me mostró en un mapa con los puntos. Imposible. Y los tipos quieren hacer acuerdos. Y son acuerdos largos. Así que yo no te olvides que vengo de la colectividad armenia, que en la cuna ya compré y vendé. Así que es imposible que a mí no me atraiga todo lo vinculado al comercio. Yo creo, pero esto es intuitivo, pero estoy seguro que hacemos una encuesta y a la gente le importa más la inflación y la economía que los cuadernos. Si está bien o está mal, no lo sé. Pero digamos, me preguntaste, te contesto. Estoy seguro que hacer una encuesta y da eso. Y creo que en todos los países The Economy Stupid sigue liderando. Uno inflación, 2 corrupción, ¿no? No sé si viene 2 corrupción. Es inflación, empleo, todo vinculado a economía. No da 50, pero cuando sumás eventos económicos termina dando 60. Porque es como que te digo, y empleo, inflación, y esto se suma. El cuarto, si me acuerdo, es el trabajo de Marcos, que tuvo la gentileza de acercármelo y lo leí. Yo no soy un experto, él sí. Yo soy más clásico en entender la contienda. Si gana, gana, si no gana, no gana, pero debo confesar que buscarle la vuelta, a poner el dedo, que te la banques, y si lo hago yo me tenés que ayudar porque mañana te queda para vos,
Ahora, si eso se lo puede estandarizar de manera tal que conservando democracia, el voto y todo lo que hay ahí atrás, yo puedo decir, bueno, ahora te tocó a vos y salió bien, soy respetuoso, lo único que quiero es que se arregle. Porque hay muchas cosas en términos de la reforma económica y organizacional que uno tiene en la cabeza, que no van a dar fruto el primer día, pero hay que hacerlas, pero no van a dar y hay que hacerlas. Entonces, viste, hay cosas, vos cuando mirás el régimen previsional en la Argentina y en el mundo, en todo el mundo el régimen previsional es un problema. ¿Pero por qué? Por edad, porque la gente vive más. En la Argentina es un problema porque hay moratoria, por la ley de reparación histórica. Todas esas cosas son extraordinarias como te van metiendo. Pero si no se esquema, ¿cuál es el incentivo de vos que es mantener la oposición para bancarte, plantearte un esquema amplio, plantearte a la coalición gobernante y parte de la oposición? No lo sé, porque te digo, yo creo que hoy los que están en política propiamente dicha le están buscando la vuelta y no lo encuentran. Así que fácil no debe ser. Mi impresión es que largás solo. Y si se dan los resultados, siempre el que está enfrente está muchísimo, con muchísima más ganas de participar que no. Así fueron todos los gobiernos que aunque sea un pedacito le fue bien. Porque los gobiernos que un pedacito le fue bien, el que está enfrente no tiene más remedio que venir. Y yo creo que, a ver si se entiende bien lo que voy a decir, y el esquema de palo y zanahoria en muchos segmentos va a continuar. Por ejemplo, cuando te metes en cuestiones vinculadas al federalismo o a la coparticipación, no sabés lo quilombo que hay. No sabés. No va más, dame más fondo el conurbano. Porque además en el acuerdo que hizo Macri, lo puso la nación. ¿Se viste? Todos los gobernadores de provincias damnificadas, que además de Buenos Aires hay más, saben que hay 6 gobernaciones donde 85% del ingreso es copa y tienen 80% de gasto en salario. Y tienen, como en la FIFA o en la AFA, el voto de Gimnasia y Grima de Jujuy es el mismo que el de River y el de Boca. Es explosivo ese esquema. ¿Entendés? Entonces, hay que reformar la Constitución. Bueno, amigos, agradecemos la reforma a la Constitución. Un senador importante que lideró parte de la reforma me dijo, yo era reformista, como yo. Y digo, ¿qué pasó? Me dijo, terminamos colgados del travesaño. Le digo, ¿por qué? Me dijo, vos no sabés lo que eran Marcesati y Zaffaroni queriendo meter cosas. Entonces dice, tuvimos que cerrarla. Bueno, muy buena esa. Muchas gracias por la realmente muy sustanciosa. La gente del Zoom aplaude también. Y saludo a todos acá. Estamos cerrando la sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.